Yo quisiera dividir mi intervención en dos partes. Una primera, que verse sobre por qué hoy, en este periodo de la vida política e institucional en México, estamos discutiendo este tema de manera seria, real. ¿Qué nos trajo hasta aquí? ¿Por qué llegamos hasta acá? Y luego otra sobre un poco del diseño que yo vislumbro, o algunas ideas que yo vislumbro, debería de tener la reglamentación o el diseño constitucional y legal de un gobierno de gabinete o de un gobierno de coalición. No es algo menor que en el 2014 se haya incorporado a la Constitución la figura de gobierno de coalición. Como aquí se ha dicho, y el libro lo hace un exhaustivo estudio, en nuestro país, desde el principio de nuestra Constitución, desde el siglo XIX, hemos tenido solamente el diseño de un sistema político, que es el sistema presidencial en México. Ha tenido variantes, ha tenido una cantidad de facultades que se han dado o se han retirado al Poder Ejecutivo. Siempre hemos tenido la división que hoy conocemos de poderes: Poder Judicial, Legislativo y el Poder Ejecutivo, bajo el sistema presidencial en México. Y es hasta hace 3 años que se incorpora este elemento que pudiera ser un matiz, pero que, como aquí se dice, si se desarrolla de manera real y profunda, terminará llevándonos a un cambio de sistema político en México. Durante muchos años el sistema presidencial funcionó. Claro, siempre hay problemas políticos de otra naturaleza, pero funcionó en todo el siglo XX porque el partido que gobernaba, y hoy vuelve a gobernar nuestro país, tenía una absoluta mayoría, aplastante mayoría, en los órganos de gobierno, en los congresos, tanto federal como locales, en las gubernaturas, en los municipios. En 1988, cuando vino la irrupción electoral, cuando vino una verdadera disputa por el poder presidencial, el PRI gobernaba 32 de los 32 estados, aproximadamente 2.400 de 2.440 y tantos municipios que existían. Tenía 2/3 de todas las cámaras, del Senado, de la Cámara de Diputados Federal, de los congresos locales. Por lo tanto, el nombramiento del Poder Judicial dependía de la decisión de un solo partido, y los poderes judiciales en todo el país pues eran propuestos por los ejecutivos, ya no se diga el federal. Las organizaciones sociales, que fueron muy importantes durante décadas, estaban todas afiliadas forzosamente a un partido. Si tú querías ser un obrero o querías estar en una organización campesina, te incorporabas a la CNC o a la CTM, por estatutos tenías que pertenecer al PRI. Bueno, las televisoras decían que eran soldados del presidente. Había una decisión del presidente y a ver quién decía que no, en cualquier lugar o instancia del país. Pues eso encajaba muy bien con un sistema presidencial.
los sistemas presidenciales o los sistemas parlamentarios tienen distintas variantes, distintos modelos como se desarrollaron en el mundo. Pero en México tuvo la particularidad de fusionarse al presidente de la República en turno de manera, pues, indisoluble. Eran lo mismo, por decirlo de alguna manera. El sistema presidencial que existe en Estados Unidos nos hace ver cómo, por ejemplo, allá existen contrapesos de la Corte o del propio Congreso, y decisiones que Trump ha querido impulsar no los ha podido implementar en su totalidad porque existen contrapesos institucionales. Eso en los 60, aquí, haberlo siquiera soñado, era imposible. Pero aquí muchos jóvenes, todos estudiosos sin duda, y sin duda también de la historia, pero algunos que estamos más viejos nos tocó vivirlo en carne propia, como por ejemplo los que queríamos hacer un volante o queríamos hacer un pequeño evento con obreros, pues nos daban unas corretizas más o menos fuertes, pesaba yo 50 kilos menos, podía correr, era algo que se podía hacer con cierta facilidad, pero no existía en nuestro país un entorno de democracia, ni electoral, ni social. A partir del 88 y de la irrupción de la disputa electoral, en nuestro país ese modelo fue cambiando aceleradamente. Ciertamente en el 77 se dieron las primeras reformas que don Jesús Reyes Heroles implementó y que de alguna manera cambió la manera como se disputaba el poder en México, pero a partir del 88 eso comenzó a transformarse en la realidad. Y se dio la lucha por la disputa fundamentalmente para cambiar las reglas y democratizar las reglas de acceso al poder. En aquel tiempo el secretario de Gobernación, entre otras funciones que tenía, era la de organizar las elecciones. Hace poco nos lo recordó, hace unos 5 días, Manuel Bartlett en el Senado, con pues no fue lapso, yo creo que fue un acto de conciencia escondida que le surgió al decir que el fraude del 88, cuando él era secretario de Gobernación. Pero el partido en el poder organizaba las elecciones y el consejo del órgano electoral se formaba de manera proporcional. Así que si el PRI tenía el 60 o 70% de los votos, tenía el 60 o 70% del órgano electoral que organizaba las elecciones de ellos mismos. Bueno, una de las luchas fue por cambiar esto y democratizarlo. No había credencial de elector con fotografía, no había acceso a la radio y la televisión de manera gratuita como hoy lo existe, no había un tribunal electoral. Esta Cámara resolvía los conflictos electorales y aquí había colegio electoral. Entonces, tú le preguntabas al diputado de Guerrero si él creía que su elección era válida o no, y aquí se votaba. No había tribunal electoral, no había financiamiento público, la representación proporcional no lo era proporcional, por eso era plurinominal, eran diputados de partido, no de representación proporcional, que tiene que ver con el número de votos que obtienes y que por lo tanto debe ser proporcional, efectivamente. No había muchas de las reglas que hoy vivimos y la batalla del 88 a la fecha fue por democratizar el acceso al poder y se avanzó mucho. Y eso fue llevando a que en la vida política comenzáramos a ver un cambio de ese monocolor a un multicolor.
En este momento, el PRI gobierna 14 entidades y, por ejemplo, los partidos del Frente Ciudadano por México gobiernan 16. Cientos y cientos de municipios son gobernados por todos los partidos políticos del país. Ya el gobierno no hace las elecciones, sino un órgano constitucional autónomo. Ya hay una mucha mayor confianza sobre el padrón electoral. Antes toda la disputa era sobre el padrón electoral. Ya hay mejores condiciones, no las suficientes, planteamos algunos, pero sin duda muy distintas a las que teníamos. La pluralidad llegó al país. Cambiamos las reglas del juego, pero no cambiamos el sistema político y el ejercicio del poder. Básicamente sigue siendo el mismo. Y algunos pensaban que eso era la transición a la democracia, o pensamos que eso era suficiente para traer democracia en México. Vean, hoy parte de la enorme inconformidad de la gente, de la mayor molestia de la gente, es el tema de la corrupción y de la impunidad. Y la gente se molesta porque dice, mira, ya seas amarillo, rojo, azul, verde, naranja, moreno, a todos se les encuentran actos de corrupción y de impunidad, porque el sistema político no cambió. Porque cuando tú llegas y te sientas en una silla de gobernador, ahí encuentras tal cantidad de botoncitos que tiene el Poder Ejecutivo, le aplastas aquí y vota allá, controlas todo, particularmente la distribución política del gobierno y el dinero. Y pues se te antoja seguir ejerciendo esos botoncitos. Tener poder es bonito. Si lo ejerces discrecionalmente, le gusta al que lo ejerce. Y por eso es que hoy la gente dice, sea quien sea, no cambian las cosas. Gana uno, gana otro, o cambiarán tangencialmente, pero no de fondo. Porque en México el poder público está ligado al manejo del dinero que ha causado hoy y causa tantos problemas de corrupción sin ningún contrapeso. Esta Cámara acaba de aprobar un presupuesto, nos desvelamos hasta las 4 de la mañana y cuando venga la cuenta pública nos habremos dado cuenta que cientos de miles de millones de pesos se modifican sin consultar al Congreso. Hasta creemos que estamos aprobando presupuesto. Hasta creemos que eso sucede. El Ejecutivo tiene las facultades para modificar el presupuesto de la nación a su antojo y sin ningún contrapeso. Sus cuentas públicas ya estaremos hasta allá dentro de 5 años discutiéndolas después de que haya salido Peña. Sigue ese manejo discrecional del presidente. Y ya para qué digo de la distribución del poder o de la persecución de los delitos, que esa es una de las facultades que más ha hecho a un sistema presidencial como el mexicano. Hoy no tenemos ni procurador, hoy no tenemos ni fiscal anticorrupción, hoy no tenemos ni fiscal electoral, y aquí parece que no pasa nada. Toda esta cosa que es tan importante la decide un hombre, una persona. Necesitamos cambiar el sistema político mexicano. Es una necesidad no solo democratizar las reglas de acceso al poder, sino democratizar el ejercicio del poder. Y para eso se ocupa una reforma para quitarle poder al Poder Ejecutivo. Si algo queremos hacer de verdad, es quitarle poder y darle los contrapesos institucionales, legales y constitucionales en el ejercicio del poder. Y ahí es donde yo quisiera decir
bueno, evidentemente yo también soy partidario del sistema parlamentario, como el mejor sistema de los que se ha conocido hasta hoy en los distintos ejercicios del mundo, que nada es perfecto, pero sin duda tiene muchos mejores controles que lo que tiene el sistema presidencial, y más un sistema presidencialista como el de México. Y lo que necesitamos es regularlo, no dejarlo ahí, es una de mis opiniones, a que si el presidente que gane, según la fórmula que hoy tenemos, decide hacer gobierno de coalición o decide no hacer gobierno de coalición. Así que si alguien gana con el 28%, que es una posibilidad, hoy, puede creer que mediante el ejercicio del poder presidencial y de manejo del dinero y de decirle a gobernadores y a legisladores y a senadores, construirse una mayoría artificial que no refleje el sentir popular. Porque se pueden construir mayorías de manera democrática o de manera corrupta. Y en México la corrupción lo traemos hasta el tuétano. No debe, en mi opinión, por lo menos en esta etapa, quedar solo a la voluntad de quien vaya a ocupar el cargo presidencial, sino debe de ser un diseño institucional que debemos de discutir, cosas más, cosas menos, pero debemos de discutirlo. Yo he propuesto a mis amigos que participamos en el Frente Ciudadano, que evidentemente será muy difícil que en esta etapa, antes de las elecciones, pudiéramos avanzar en el marco de la disputa electoral, de la elaboración de ese diseño que es un pendiente que la Constitución nos dejó, pero que del 1 de julio, del primer domingo de julio, a la toma de protesta del próximo presidente de la República, debería de regularse el funcionamiento de los gobiernos de coalición. Gane quien gane. Tendríamos, si no me equivoco, 4 largos meses. Ya habría un nuevo mandato para el Congreso entrante que debería de, al momento de entrar, poner un periodo especial en comisiones, en trabajo conjunto, Senado, Cámara de Diputados, junto con la sociedad, los académicos, personalidades que están bordando sobre este tema, como el doctor Vadillo, como el doctor Diego Valadez y otras importantes personalidades, para dejarlo en ley, dejarlo en norma y buscar el cambio de régimen tan necesario que requiere nuestro país. Yo creo que estos aportes, como el que hoy presentamos, y por eso era nuestro interés que el doctor Vadillo estuviera aquí, es de suma importancia, porque en México son temas muy novedosos. Como siempre, andamos como cerca de 70 años atrás del mundo, donde ya van avanzando en muchísimos más, están haciendo hasta correcciones de lo que ya hicieron hace algunas décadas, y nosotros andamos a ver si comenzamos la discusión de una realidad que tenemos en el país. La sociedad es plural, nadie la va a desaparecer con polvos mágicos. Eso no va para atrás, y conforme pase nuestra vida democrática será más amplia. La pluralidad no es un mal, la pluralidad es un bien. Lo que tenemos que hacer es diseñar el modelo constitucional y legal para que esa pluralidad traiga gobernabilidad y mantenga la democracia, la tolerancia, la inclusión que tanto requiere nuestro país.